noche. Este capítulo lo hice ya en inglés. Ahora lo voy a dedicar completamente a la audiencia en español, porque siento que es un tema muy interesante. Se trata de que yo les decía en estos días que la policía de Minnesota no ha dedicado a investigar el timeline de los hechos entre los policías que aprendieron y mataron a George Floyd, y tampoco interrogaron al encargado de la tienda de conveniencia, un muchacho árabe que fue quien llamó al 911, y muchos vacíos legales están surgiendo. Pareciera que se hizo más espavento de lo que es el escándalo, el problema en sí de la protesta, de la destrucción, pero nadie se habla en sí de qué fue lo que esencialmente produjo este homicidio, porque realmente es un homicidio en segundo grado. Ahora van a salir conclusiones muy serias y pues que realmente nos dejan con la boca abierta. CNN, primero yo escuché cuando me estaba cambiando para irme a trabajar. Yo me paro muy temprano, alrededor de las 3 de la mañana, para ducharme, afeitarme y todo. Y estaba viendo Fox and Friends, creo que ya durante el desayuno, como a las 4:30. Y resulta que mencionan que la línea de investigación menciona que el policía Chauvin, que es el que le puso la rodilla en la nuca a George Floyd, ya conocía a su víctima. Investigaron más y encontraron que el policía Chauvin fue bouncer, o sea, un sacaborrachos, en el Nuevo Rodeo Bar, ubicado allí en Minnesota, que curiosamente es donde trabajaba George Floyd. Entonces van saliendo una serie de cosas que la policía pues realmente no quiere mencionar. El FBI se metió a investigar y son detalles muy serios. No nos podemos adelantar, pero vamos a mencionar algunas estadísticas. La DEA, la agencia antidrogas, menciona que casi el 65-70% de las drogas, los carteles mexicanos, colombianos, las distribuyen en algunos restaurantes y bares en todos los Estados Unidos. Entonces, por lo regular, donde surgen problemas en esos centros nocturnos, es donde sucede ese tipo de actividad ilícita. Hay altos intereses, hay problemas, hay cosas turbias. El resto de la gráfica nos dice que se hace la negociación del resto de las drogas en escuelas, en las calles, etc. Pero bueno, se va a controlar el día que lo quieran controlar, porque son los policías los que realmente saben dónde está el negocio. Y recuerden que los policías son muy mal pagados. Entonces, esos trabajitos de sacaborrachos, de estar cuidando la entrada del bar y todo eso, esos son su ingreso fuerte. Entonces los policías tienen en algunos lugares turnos de 24 horas por 48 de descanso. Entonces ellos lo que hacen es trabajar todo un día, y en los 2 días que descansan, uno lo dedican a su trabajo por fuera. Pero pueden utilizar el uniforme y auxiliar a la policía, a sus compañeros. Algo muy dudoso. Bueno, vamos a ver qué sucede con esta investigación del Buró Federal de Investigaciones. Pues hay muchas dudas respecto a este tipo de actividades, porque se presta a que sean de dudoso manejo.
los que operan los bares, los que les pagan a los policías, pues establecen ahí una línea de compromiso. Y parece ser que la ciudad de Minneapolis, Minnesota, no quiere ni el gobernador, ni la ciudad, ni el alcalde, o sea, nadie quiere que se haga la investigación más profunda a este respecto. Claro, los bares producen mucho impuesto, les generan mucho ingreso a las ciudades. En las cortes, ¿cuántos borrachitos no van a declarar su DUI, Driving Under Influence, etcétera, etcétera? Entonces ya la autoridad del estado de Minnesota, en conjunción con algunas ciudades, están planeando cerrar o quitar completamente los departamentos de policía para suplantar al personal con gente nueva entrenada en varios aspectos que hasta ahora no habían sido entrenados. Por el momento ya se prohibió a nivel nacional eliminar todas esas llaves o tácticas que producían un shock, que te detenían la yugular y te paralizaban. Varias cosas al respecto ya fueron canceladas. Pero recuerden, yo fui reportero de noticias muchos años y aprendí muchas cosas. Por ejemplo, en Houston cubrí el caso del mexicano Ricardo Aldape Guerra, gracias al director de la policía de HPD, Houston Police Department, Ted Bell, quien es una gran persona, muy profesional, y me dio acceso a muchas cosas para yo conseguir la información. Lamentablemente uno de sus oficiales fue muerto a tiros, aparentemente por Ricardo Aldape Guerra y sus cómplices quienes andaban con él. Todo empezó en que estos muchachos que trabajaban de pintores, regresando a su traila, como le dicen los mexicanos, en el barrio La Magnolia, decidieron hacer una carne asada. Pero uno de ellos, Roberto Carrasco Flores, traía 2 armas. Se les acabó la cerveza y a Roberto Carrasco se le hizo fácil decir: vamos en mi carro por más cerveza. Y fueron y trajeron más cerveza. En el camino de regreso los detiene el oficial de policía que falleció. Traía su unidad de perro de vigilancia K9, que le llaman K9, y detuvo a Carrasco, pero al no bajarse Carrasco, porque no se puede bajar el conductor, él saca de entre la cintura la pistola y nada más la sube así y le dispara al oficial, matándolo. A 1,5 cuadras había unas jóvenes mexicoamericanas platicando en la calle que presenciaron parte del incidente y escucharon el disparo. Roberto Carrasco Flores aceleró para huir del lugar, regresó al lugar donde vivían, a la traila famosa, pero en lugar de meterse, se escondieron abajo de esta, porque empezaron a escuchar los ruidos de las sirenas de más policías que venían, aparte de que el perro del policía brincó de la patrulla y siguió el carro hasta el lugar donde fueron a esconderse. Los policías ubicaron rápidamente al canino, que les ayudó a encontrarlos básicamente, y pues empezó otro tiroteo entre policías y Roberto Carrasco y Aldape Guerra. Roberto Carrasco fue muerto de un tiro y Aldape Guerra supuestamente se paralizó, ya no quiso seguir disparando. Entonces lo sacaron con las manos en la nuca a él, recogieron el cadáver y otro testigo huyó por la parte de atrás corriendo. Yo fui a investigar el caso para el periódico El Norte de Monterrey y fue muy interesante la manera en que se dieron los hechos. En aquellos años no había alta tecnología de ADN para sacar evidencia y todo. Entonces, para que las mexicoamericanas que estaban a 1 cuadra, porque ya estaba oscureciendo,
no se equivocaran al momento de acusar a los presuntos responsables, la corte del condado de Harris ordenó mandar a hacer unos maniquís de cera iguales a Ricardo Aldape Guerra y a Roberto Carrasco Flores, de manera tal que al ponerlos en la corte, ellas podían describir y señalar quién hizo qué y quién disparó qué y cómo. Y así fue. El uso de estos maniquís hizo que el caso se convirtiera en el crimen más caro para la corte de Harris. Cada maniquí costó casi $15,000, o sea, fue un total de más de $30,000. Pero el juez, como en Texas, se dicta lo que le llaman la sentencia capital, que significa que es la sentencia de muerte. A quien mata a un policía, a quien mata a un niño o un bebé o una mujer embarazada, a quien mata a un bombero o a un médico. Entonces resulta que para evitar confusiones se mandaron a hacer estos maniquís y se desarrolló el juicio con una longitud tremenda porque tuvieron que llamar más testigos, indagar, traductores, etc. Mientras tanto, en el nativo Monterrey de Aldape Guerra, la familia, pues el papá era un obrero en Cervecería Cuauhtémoc, en lo que es el área de la cartonera, donde se hacían todas las cajas para la cervecería. Entonces ellos empiezan a pedir ayuda económica entre vecinos, amigos, y se hace una gran causa. Se junta dinero y México contrata a Sergio Jaubert, el criminólogo que investigó el robo de las joyas de Carmen Romano de López Portillo, y va a Houston a investigar el caso. Claro, no pudo refutar nada de las pruebas de los detectives americanos, pero bueno, estuvo allí y lo entrevisté. Se le agradece. Él cobró $30,000 precisamente a la familia por los servicios, pero pues había dinero, había donaciones, el gobierno estaba ayudando, se hizo. El gobierno mexicano contrató un grupo de abogados por medio del consulado y gastó más de $600,000 en gastos jurídicos o legales para tratar de sacar a Aldape Guerra. Pero el caso se complicó cuando entrevisté en Monterrey a la familia de otro cómplice, aquel que había huido, y nos informaron que 3 semanas antes de matar al policía, Aldape, Carrasco y este muchacho habían asaltado una armería, llevándose pistolas, balas y rifles de alto calibre. Porque aparentemente ellos tenían la idea de hacer un acto insurgente en México. Cosas de chamacos jóvenes. Bueno, pero el gobierno decidió seguirlo haciendo. El norte ya me empezó a publicar esas historias en páginas interiores y muy arrinconadas y muy editadas. ¿Qué pasa? Que el movimiento social de la discriminación, pues al ver la gente que habían participado en otro crimen antes del problema del asesinato, le quitaba fuerza al caso y pues mejor ya casi no publicaron nada. El caso se quedó más que nada en las menciones legales y el gobierno mexicano siguió pugnando por ayudar a Aldape Guerra para que saliera libre. Y fue gracias a una jurado de color, negrita, que se desdijo y se desistió de lo que había dicho, diciendo que se sentía influenciada. Entonces los abogados, usando esta argucia legal, piden una revisión del caso, que es lo que le llaman un motion. Y consiste el motion, la revisión, en que todo el expediente es mandado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde se revisa debidamente el caso y se le da seguimiento a grado tal de que se confirmen los cargos o
que se ordene un nuevo juicio. Y al Dape Guerra se le sugirió llevarle un nuevo juicio, porque los abogados acusaron de que había problemas de entendimiento en las traducciones, que no estaban seguros y correctos, muchas cosas. Pero el caso, pues, realmente logró el objetivo, liberar al Dape Guerra, quien regresó a México como un héroe, todavía lo recuerdo, con su sombrero de mariachi, y recibió una gran ovación de todos. Se convirtió en el personaje del momento. No aprendió a hablar inglés, no aprendió pues ninguna actividad de las que le tenían en la cárcel, porque él ya estaba en Huntsville, que le llaman el paredón de la muerte. Es donde internan a todos los condenados a pena de muerte. Cuando entró al Dape Guerra, que lo único que había aprendido fue lenguajes, y le pregunté que cómo se hacía. Tengo muy presente, me dice que agarrados, derretían el plástico y con una aguja, alfiler o clavo iban enterrando puntitos del plástico quemado en el nivel subcutáneo de la piel y le iban dando forma a lo que era el tatuaje. Y en la cárcel pues había verdaderos artistas de eso. Y pues según él tenía tiempo para todo. Y para matar el aburrimiento y no pensar tanto en que iba a ser condenado, decidió aprender eso y leer la Biblia, una Biblia en español que alguien le consiguió. De hecho, me expresó que la leyó 2 veces. Y bueno, el caso fue muy polémico. Yo publiqué todo en el periódico El Norte. El arquitecto Benavides de Canal 12 pues no se permitió el acceso de cámaras y estaba muy molesto. Yo tampoco pude entrar con cámara. Y realmente fue su entrevista como la mía. O sea, yo apunté los datos en un papel, los transcribí al periódico y el arquitecto Benavides lo que hizo fue un stand-up afuera de la prisión del condado de Harris, narrando todo lo que al Dape le había dicho. El tiempo pasó y yo realmente quedé muy motivado en el sentido de pensar, bueno, ¿cómo se manejan las cosas, los casos, los temas? Cuando ya toman un cauce, aunque no sea el correcto, muchos políticos manipulan las situaciones y dicen, este caso lo hago mío porque me va a dar liderazgo en esto y en lo otro. Y eso fue lo que hizo Sócrates Rizo. Don Alfonso Martínez Domínguez había llevado muy bien el liderazgo de tratar de liberar al Dape Guerra, ya le habían metido mucho dinero, entonces Sócrates Rizo retoma el caso y no lo deja hasta que lo liberan. ¿Por qué les menciono todo este caso en detalle? Pues porque me pongo a reflexionar en el caso de George Floyd. Como les dije al inicio del videoblog, George Floyd trabajaba en el mismo bar donde trabajaba como sacaborrachos o bouncer el oficial Chauvin en el Nuevo Rodeo. Y Derek Chauvin ya había tenido problemas y fricciones con George Floyd, según algunas gentes. Pero la gente no quiere hablar, están muy herméticos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues guardan ese hermetismo porque saben que un problema derivado de negocios dentro de un bar, vaya usted a saber de qué dudosa reputación, le va a quitar toda la fuerza y todo el poder a la causa de discriminación que los afroamericanos quieren lograr para que los respeten más en sus derechos civiles. Entonces ya las autoridades quieren de hecho cambiar el sistema de la policía, ya quitaron la manera de torturar de cierta manera, agarrando partes donde ahorcan a la gente y los hacen pues realmente doblegarse. Entonces, pues realmente el hecho de sacar ya las noticias en este aspecto, desde el día 29 de mayo se empezó a hablar de esto.
pero no se le ha dado mucha promoción a este ángulo de la historia. Todo lo han dejado como y lo sacó CNN ese día, y lo sacó Fox News hoy, junio 6. Estaba, yo les digo, bañándome y preparándome para irme a trabajar, y lo mencionaron muy brevemente, pero ya no dieron detalles, y seguí escuchándolos en el transcurso del día en la oficina, y ya no mencionaron nada al respecto. Como que las autoridades quieren mantener un hermetismo muy fuerte en este entorno, porque políticamente hablando, a los políticos que están en contra del presidente Trump les sirve el tema para reclamar que en Estados Unidos hay discriminación. Y otro grupo político que apoya al presidente Trump le sirve el tema para decir que el presidente Trump está resolviendo los problemas raciales. ¿Para qué nos hacemos tontos? Es la realidad de las cosas. Y por un lado y por otro, pero le están sacando partido a la situación. En cuanto a que la gente ya estaba cansada del aislamiento debido a la pandemia del coronavirus-19, la gente ya realmente no tenía ánimos de hablar de otra cosa y les lleva un tema nuevo. A los jóvenes les llega la oportunidad de invitaciones por sus redes sociales. Hay algunos kingmakers, hacedores de reyes, que capitalizan esta situación y manipulan jóvenes. Hubo quienes hasta manejaron la situación de los saqueos, porque era evidente que estaban planeados. Encontró la policía en varias ciudades carros sin placas, y al revisarlos traían las cajuelas llenas de armas y piedras. Y había otros carros cercanos al sector donde saqueaban con ya espacio listo y con algunas bolsas de las tiendas que habían saqueado. Louis Vuitton, o no sé cómo se llama, yo no compro bolsas de mujer, pero todas las firmas de moda importantes. Creo que cada bolsa cuesta $600, $800, no sé. Nunca he comprado de ustedes, y creo que a mi esposa, la única que tiene, se la regaló su hermana. Yo no soy partidario de gastar dinero en una bolsa. Pero bueno, realmente son muchas situaciones. Y lo que nos hace pensar y dudar más de que este tema no se va a manejar ni se va a explotar en un futuro no lejano, es porque no quieren otra reacción social de protestas. Ya realmente la gente está cansada de lo que acaba de pasar. Un pesado aislamiento, con muchos problemas y dudas de que si nos contagiamos o no, etcétera. El confinamiento fue muy pesado para muchos. Tratar de arreglar el problema de la alimentación, la higiene de la casa, los hijos, todo. Y luego se viene el problema de este conflicto, pues todo el mundo quedamos un poco cansados realmente de toda esta situación. Entonces, pues digamos que las autoridades también se cansaron, o se gastaron el presupuesto en otra cosa, o no quieren mencionar el tema. Lo cierto es que hay una investigación federal ejecutándose y van a pasar muchos meses para que se conozca la realidad en detalle, porque el oficial Derek, de hecho, esta semana no ha enfrentado al juez para declarar. Fueron sus compañeros, sus 3 compañeros que ya fueron detenidos, quienes declararon por medio de cámara digital con el juez, porque, pues como ustedes escucharon, se los dije ayer, en la autopsia de George Floyd resultó positivo al coronavirus. Entonces, pues la gente tiene dudas, la gente está preocupada. Recuerden que sus compañeros de trabajo y sus familiares, quienes pudieron haber sido expuestos también,
anduvieron en las protestas, anduvieron hablando con la gente, con los medios, y nunca, en la mayoría de las ocasiones, utilizaron ni tapabocas ni guantes. Entonces, muy riesgoso. ¿Y qué pasa ahora, 2 o 3 días después? Se ve que la explosión de casos de coronavirus está creciendo. Pues sí, por tanta sobreexposición en las manifestaciones. Y se espera un poco más. Toquemos en madera para que no suceda, porque es una situación delicada, principalmente para quienes somos ya adultos mayores, aunque estemos sanos, pero es más riesgoso con las condiciones preexistentes de salud. Los jóvenes, como sea, la sobrepasan, pero es difícil, es algo muy laborioso tratar de salir adelante de un contagio. Ahora, yo realmente pues menciono la referencia de los 2 casos, y cuando yo llegué a Atlanta, un amigo mío de inmigración, Hugo Briceño, me presentó con Mark Winnie, reportero investigador de Canal 2, y Mark Winnie me pedía y me llamaba para que le ayudara a investigar historias de casos en que tuvieran que ver latinos, situaciones bilingües, porque él no habla mucho español. Y resulta que un elemento de la policía de Atlanta, que estuvo a punto de divorciarse, se concilió con su esposa, y ya como parte de la conciliación la llevó a un viaje a Cancún, Quintana Roo. Todo muy bien, y de repente, una noche que salieron de cenar, los 2 estaban un poco tomados y caminaron en la orilla de la playa. La marea ya estaba alta, las olas muy fuertes, y supuestamente la mujer fue arrastrada por las olas y golpeada en unas piedras, en unas rocas que estaban a la orilla. El policía supuestamente trató de rescatarla, pero no pudo. La mujer se ahogó. El policía corre a pedir ayuda a la administración del hotel. La administración del hotel manda gente y llaman a la policía y la ambulancia. La mujer no pudo ser salvada. Cuando llevan el cuerpo esa misma tarde al médico forense de Cancún, se declara a la mujer muerta por ahogamiento de agua, y le encontraron un golpe en la cabeza por una roca. Y pues eso fue todo. Entonces me tocó ayudar a Mark Winnie indagando el caso oficial con el Ministerio Público. Resulta que de la morgue entregan el cuerpo esa misma noche a la funeraria. Y la funeraria le pregunta al esposo, quien legalmente tiene toda la facultad y autoridad de tomar decisiones, y le dice: ay, tengo que salir de viaje pasado mañana y es muy difícil la transportación del cadáver del féretro, no tengo dinero, vamos a cremarla. Y los de la funeraria: sí, la cremamos y le entregamos todo en una caja, la mitad de una caja de zapatos. Y así fue. Y ya llegando al aeropuerto de Atlanta o de Cancún, no recuerdo cómo fue, el oficial le llama a la familia de su esposa y les dice que hay malas noticias, que hubo un accidente y que regresando tal día los va a buscar. Y ya les avisó, se encuentra con ellos y les habla de el ahogamiento. Pero Mark Winnie quería investigar y saber en la historia si había habido algún intento de asesinato o que las autoridades de Cancún, Quintana Roo, hubiesen encontrado al hombre responsable de tratar de ahogar a la mujer. Pero no fue así. No hubo evidencia suficiente y como él es el esposo, legalmente, de acuerdo a las leyes mexicanas, él tenía toda la autoridad legal para ordenar lo que era la cremación y transportar el cuerpo de regreso a Atlanta.
Y así hay muchos casos que en el manipuleo se pueden cubrir cosas. Y el punto es que hay mucha gente a quienes les conviene que esas cosas se cubran para que no salga todos los aspectos que hay detrás. Y posiblemente George Floyd pase a mejor vida como el héroe o la imagen de los abusos policiales contra las minorías, pero jamás se diga que tuvo conflictos con este policía en el pasado por asuntos de negocios. Vaya usted a saber, no sabemos cómo ocurrieron. Les agradezco, buenas noches, me tengo que despedir, nos escuchamos mañana. Hasta entonces.